Antes de comenzar este video, quiero hacer una solicitud. Si te gustan los contenidos como este, haz clic para darle me gusta y suscríbete a este canal. Riqueza, poder e influencia. JP Morgan tenía todo eso. Era dueño de la primera empresa billonaria, dominaba las industrias más lucrativas del país y en varias ocasiones la economía de Estados Unidos literalmente dependía de las acciones de JP Morgan. Con una simple palabra o el trazo de una pluma, podía salvar a una empresa de la bancarrota o condenarla. Odiado por algunos, admirado por otros, nunca habrá otro hombre como JP Morgan. Esta es su historia. John Pierpont Morgan nació en Connecticut en 1837, en circunstancias privilegiadas. El padre de John, Jr. Spencer Morgan, ya era un banquero rico y se aseguró de que John recibiera la mejor educación que el dinero podía comprar, ya que quería que siguiera sus pasos como financiero. Sin embargo, a pesar de nacer en la riqueza, la infancia de John fue sombría. Era un niño enfermizo, frecuentemente sufría de tos violenta, migrañas, convulsiones y varias enfermedades como la escarlatina. Sus condiciones médicas a menudo le impedían jugar al aire libre con otros niños. En cambio, pasaba su tiempo estudiando o leyendo informes financieros. En cierto momento, John quedó incapacitado por la fiebre reumática y su padre decidió enviarlo a vivir solo en las Islas Azores, en medio del Océano Atlántico. Su padre creía que el clima y el aire salado ayudarían a John a recuperarse. John permaneció en esa isla durante casi un año, sin la presencia de su familia. Cuando finalmente se recuperó, continuó su educación. Hasta 1857, John estudió en Boston, Suiza y Alemania, y a los 19 años estaba listo para ingresar al mundo laboral. En ese momento, el padre de John era socio junior en una firma bancaria de Londres llamada George Peabody & Co. Gracias a su padre, John consiguió un trabajo en Wall Street, en la firma bancaria que gestionaba los intereses de Peabody en América. Parte del trabajo de John implicaba escribir informes para la firma de su padre, detallando los acontecimientos financieros y políticos en América, que en ese momento aún era un mercado emergente. Sin embargo, desde temprano, el padre de John temía que su hijo fuera impulsivo y de temperamento demasiado fuerte para convertirse en un financiero exitoso. Creía que John necesitaba aprender a tener restricción y responsabilidad. Un ejemplo de esto ocurrió en 1859, cuando John hizo una apuesta aparentemente imprudente durante un viaje a Nueva Orleans, usando dinero de la empresa para comprar un cargamento completo de café brasileño que llegó al puerto sin comprador. Aunque John vendió el café y obtuvo un lucro considerable, los miembros más antiguos de la casa bancaria, incluido John Farber, no soportaron ese tipo de toma de riesgos. En 1861, a los 24 años, John dejó la seguridad de una firma establecida para seguir su propio camino, fundando su propia empresa. La empresa continuó actuando como agente para el banco de su padre en Inglaterra. También fue en ese año que John se casó con su primer amor, una joven frágil llamada Amelia Sturgis. Por un breve periodo, John fue el más feliz que jamás había sido. Sin embargo, Amelia pronto enfermó con una tos persistente, diagnosticada más tarde como tuberculosis. Poco después de la boda, John la llevó a una larga luna de miel en el Mediterráneo, con la esperanza de que el nuevo clima pudiera restaurar su salud, al igual que su padre intentó hacer por él cuando era más joven. Pero todo fue en vano. La esposa de John murió solo 4 meses después de la boda, dejándolo viudo a los 24 años. Comprenderamente, quedó inconsolable y se cree que nunca se recuperó verdaderamente de esa trágica pérdida. Justo después de perder a su esposa, John se dedicó aún más al trabajo. Sin embargo, mientras John pasaba por su propia crisis, Estados Unidos también enfrentaba desafíos. En ese momento, la Guerra Civil estadounidense había comenzado y la ley de conscripción de 1863 debía llevar a John al campo de batalla. Sin embargo, en lugar de eso, pagó
pagó $300 para ser eximido del alistamiento y tener un sustituto en su lugar. Esto no significa que John evitara la guerra. De hecho, todo lo contrario, obtuvo enormes ganancias de ella. Un ejemplo notable fue cuando financió la compra de 5,000 rifles Hall Carbine, excedentes a poco más de $3 cada uno al gobierno. Estos rifles se consideraban obsoletos, pero el consorcio que los compró hizo pequeños ajustes y casi de inmediato los revendió al gobierno por $22 cada uno. Fue un aumento de más del 600% en el precio. Aunque este trato fue lucrativo para John, la ganancia de guerra no era popular entre el público ni el gobierno, pero eso fue el menor de los problemas de John. En 1871 vio una oportunidad de oro al unirse a uno de los principales financieros del país, un banquero llamado Anthony Drexel. Juntos fundaron Drexel, Morgan & Co., una casa bancaria privada de mercaderes que más tarde fue simplemente renombrada como JP Morgan & Co. Esta sería la empresa que John administraría por el resto de su vida, sirviendo como precursora del moderno imperio bancario que conocemos hoy como JP Morgan Chase. Al principio de su carrera, John actuaba principalmente como facilitador de negocios, conectando a inversores ricos y visionarios a cambio de ganancias. A medida que John acumulaba una fortuna personal más grande y una reputación más sólida, podía financiar muchos de estos proyectos por sí mismo. Identificó su primera gran inversión, el sistema ferroviario estadounidense. En ese momento, la mayoría de las otras grandes industrias estaban dominadas por un solo magnate, como Carnegie en la siderurgia y Rockefeller en el petróleo. Sin embargo, los rieles de hierro no estaban monopolizados. De hecho, era lo contrario. Había tantas empresas compitiendo, ofreciendo rutas muy similares, que a menudo bajaban sus precios para intentar captar clientes. Pero mientras la mayoría veía el negocio ferroviario como una competencia feroz, John veía una oportunidad. Creía que la respuesta estaba en la consolidación, en la fusión de ferrocarriles en lugar de competir. John sabía que cuanto más grande se volviera una empresa, más se beneficiaría de las economías de escala, así que su plan era transformar varias pequeñas empresas en un conglomerado unificado. De repente, en lugar de competir entre sí y reducir los precios, podrían fijar los precios que desearan, ya que ahora poseían todas las ferrovías cercanas. John invirtió fuertemente en varias ferrovías que comenzó a consolidar. Tomaba el control de empresas ferroviarias subfinanciadas, optimizaba su gestión y eficiencia operativa y las fusionaba en una sola gran empresa que podría aplastar a cualquier competidor restante, que por supuesto también acabaría adquiriendo. John usó esta táctica con gran éxito, hasta el punto de que fue nombrada en su honor Morganización. Pero lo que diferenciaba a John de otros empresarios e inversores de la época era su papel proactivo en la gestión corporativa de estas empresas. John no se conformaba con simplemente comprar acciones y esperar ganancias. Era un hombre que buscaba el control. John necesitaba ser quien diera las órdenes. Usaba su influyente posición en los consejos de administración para dirigir la empresa según considerara mejor. A menudo reorganizaba el liderazgo de estas diferentes empresas ferroviarias a su gusto y las unía en monopolios con él mismo al mando. Por supuesto, cuando una ferroviaria buscaba su ayuda, se negaba a ayudar a menos que se le diera el control total. Esto no solo le dio a John el poder que deseaba, sino que también creó una industria más estable, atrayendo aún más inversiones de Europa. El dinero fluía hacia las empresas ferroviarias de Estados Unidos, que ahora parecían más consolidadas y estables gracias a John, lo que lo hacía aún más rico. John continuaba adquiriendo más líneas ferroviarias y siempre buscaba superar sus logros anteriores, siendo más ambicioso cada vez. En poco tiempo, John poseía un tercio de todas las ferrovías de América, en un momento en que el 60% de la capitalización de mercado de la Bolsa de Valores de Estados Unidos consistía en empresas ferroviarias. En otras palabras, John no era solo un financiero rico, literalmente estaba moldeando conglomerados ferroviarios y estaba profundamente involucrado en reorganizaciones y fusiones, todo lo cual aumentaba aún más su poder y riqueza. Su creciente reputación como un formidable titán de la industria
industria se igualaba a su apariencia intimidante. John tenía una afección cutánea llamada rosácea que inflamaba y rompía los vasos sanguíneos de su nariz, dejándola muy roja y desfigurada. Además, tenía rinofima, que aumentaba considerablemente el tamaño de su nariz y la cubría de espinillas. John era muy consciente de su apariencia y se enfurecía cuando lo fotografiaban. Según su nieto, cada vez que John se hacía un retrato, ordenaba que redibujaran su nariz para que pareciera más normal, razón por la cual no es tan evidente en las fotos de él. Sus sorprendentes rasgos faciales, combinados con su imponente estatura y su forma agresiva de hablar, lo convertían en una presencia intimidante. Sin embargo, en 1901 parecía que John finalmente había encontrado a alguien que se le oponía, el presidente Theodore Roosevelt. John acababa de consolidar su ferroviario Northern Pacific con otras 2 ferrovías de la región, creando una nueva y gigantesca empresa llamada Northern Securities Corporation. Había logrado estas prácticas monopolísticas gracias a su estrecha relación con el entonces presidente William McKinley. Sin embargo, McKinley fue asesinado y Theodore Roosevelt se convirtió en presidente, adoptando una visión muy diferente de las prácticas de John. Roosevelt ordenó que el Departamento de Justicia presentara una demanda contra la empresa por violar la ley antimonopolio Sherman de 1890. Mientras John luchaba contra esto en los tribunales, la empresa terminó siendo disuelta. Esto fue solo el comienzo de una tensa relación entre los dos hombres. Cuando Roosevelt planeaba un viaje a África, John comentó: «Espero que el primer león que encuentre haga su deber». Para John, esto fue solo un pequeño contratiempo. Ya estaba planeando algo mucho más audaz. Mientras la Carnegie Steel estaba en su apogeo, dominando la industria del acero y siendo una de las empresas más valiosas del país, Carnegie estaba listo para retirarse y quería vender su empresa. La pregunta era, ¿quién podría comprarla? Ahí es donde entró en escena John. Básicamente le dijo a Carnegie que pusiera el precio, y Carnegie dijo $480 millones, una cantidad que superaba cualquier otro trato en la historia. Y aún así, John aceptó de inmediato, confesando más tarde que habría pagado otros 100 millones. En 1901, John hizo la compra histórica, pero esto fue solo el comienzo de su ambicioso plan. Fusionó la Carnegie Steel con la Federal Steel Company y algunas otras empresas para formar US Steel, la primera corporación billonaria del mundo, con un valor de mercado de $1.4 billones. Para poner esto en perspectiva, toda la industria manufacturera del país tenía un valor de alrededor de 9 billones. Este negocio le dio a John el control de aproximadamente 2/3 de la producción de acero estadounidense. Básicamente, 2 de las industrias más grandes de la época eran el acero y las ferrovías, y John parecía haber conquistado ambas, y no se detuvo ahí. John ayudó a financiar los experimentos iniciales de Thomas Edison con electricidad. Jugó un papel importante en la fusión de Edison Electric con sus competidores para crear General Electric. John también fue influyente en la creación de lo que más tarde se convertiría en la T. Los talentos de John para unir empresas y convertirlas en gigantes imparables eran incomparables. Lamentablemente, una crisis estaba a punto de estallar en 1893. Estados Unidos enfrentaba una depresión como nunca antes se había visto. Después de décadas de crecimiento continuo e inversiones desenfrenadas, la burbuja estalló y la economía estadounidense quedó sumida en el caos. Las acciones se desplomaron, perdiendo casi la mitad de su valor. Miles de empresas cerraron para siempre, cientos de bancos quebraron y las tasas de desempleo aumentaron en todo el país. La crisis alejó a los inversores extranjeros, que intercambiaron sus bonos estadounidenses por oro, agotando gradualmente las reservas de Estados Unidos, ya que en ese momento el dólar todavía estaba vinculado al patrón oro, lo que significaba que cualquiera podía convertir su dinero en papel en oro físico, y por lo tanto tener más confianza en que su dinero en papel realmente valía algo.
Como resultado, el gobierno estadounidense siempre mantuvo al menos $100 millones en barras de oro para respaldar el dólar. Pero, hasta 1895, la mayor parte de ese oro había desaparecido y el valor del dólar estaba en fuerte caída. En su punto más bajo, el gobierno tenía no más de $9 millones en reservas de oro, lo que significaba que estaba en peligro de entrar en default en cualquier momento. Y, por supuesto, esta carrera hacia el oro solo propagó más pánico, con un efecto dominó en el que más inversores retiraron su dinero de Estados Unidos y agotaron aún más las reservas. En ese momento, Estados Unidos no tenía un banco central para salvarlos y la situación era extremadamente grave. El presidente Cleveland entendió que este era un momento crucial para América que alteraría para siempre su curso. La estrategia tradicional de simplemente vender más bonos al pueblo estadounidense no funcionaría lo suficientemente rápido. John sabía que era hora de tomar medidas drásticas e inmediatas. Viajó a Washington para reunirse con el presidente y presentar su plan para sacar a América del borde de un desastre económico. El audaz esquema de John era formar un sindicato privado compuesto por los banqueros más prominentes del país que trabajarían junto con inversores extranjeros para reforzar las reservas de oro de América. Su sindicato ofreció comprar $65 millones en bonos de oro a 30 años, utilizando 3.5 millones de onzas de oro. Gracias a una antigua ley de la Guerra Civil, el presidente Cleveland pudo aceptar el acuerdo en el acto, sin tener que esperar la aprobación del Congreso. Tan pronto como Cleveland firmó el acuerdo, John envió un mensaje a sus hombres en Nueva York y les dijo que actuaran. En solo 22 minutos retiraron todos los bonos de oro. Las acciones decisivas de John tuvieron un efecto inmediato y tranquilizador en el volátil mercado financiero, restaurando la fe en la economía. John prácticamente solo los salvó de la ruina total y, por supuesto, siendo el hábil hombre de negocios que era, también obtuvo grandes ganancias con el emprendimiento, asegurando tasas generosas en los bonos de oro que compró. Sin embargo, mientras John había salvado el día y ayudado a salvar al gobierno, también había levantado preocupaciones. Esto ilustró la vasta influencia y poder de un solo banquero en toda la economía de Estados Unidos, y algunos cuestionaron si sus motivaciones eran realmente patrióticas o simplemente oportunidades para llenar sus propios bolsillos. En las siguientes elecciones, la relación entre los grandes bancos y el gobierno fue un tema candente para los demócratas, pero John y sus amigos banqueros donaron generosamente al candidato republicano que ganó la elección. Por lo tanto, por el momento, John mantuvo sus estrechos lazos con el gobierno, pero este no fue el único momento en que John fue fundamental para estabilizar la economía estadounidense. En 1907, el país enfrentaba otra profunda crisis financiera, lo que llevó a varios bancos al borde de la quiebra, resultando en multitudes de personas haciendo fila alrededor de la manzana para retirar dinero de sus cuentas bancarias. El gobierno supuestamente tuvo que decirles a los cajeros que contaran el dinero más despacio, deliberadamente, para tratar de reducir la tasa de retiros, porque si todos retiraban su dinero al mismo tiempo, podría ser catastrófico. En ese momento, Roosevelt era el presidente y, como ya sabemos, él ciertamente no estaba de acuerdo con John en la mayoría de las cosas. Pero la crisis de 1907 era tan grave que ambos estuvieron de acuerdo en que sería lo mejor para Estados Unidos si el gobierno y las grandes empresas trabajaran juntos para salvar al país de caer en una depresión. Entonces Roosevelt llamó a J.P. Morgan para salvar la situación nuevamente. El plan de John era gastar mucho dinero donde más se necesitaba. Convocó a decenas de los principales financistas y líderes de los mayores bancos y trusts de la nación para que se unieran a él en su biblioteca privada en la Madison Avenue y decidieran cuál era el mejor curso de acción.
El plan de John básicamente consistía en que invirtieran en sus competidores más pequeños. John llegó a la conclusión de que aunque algunos bancos inevitablemente fallarían, otros aún podrían ser salvados. Después de revelar su plan, John cerró la puerta mientras los banqueros negociaban entre sí. Literalmente los encerró hasta que llegaron a una resolución. Por la mañana, todos estuvieron de acuerdo con el plan de John, y con la aprobación de Roosevelt, el Tesoro de Estados Unidos también contribuyó con $25 millones, mostrando el nivel de confianza y respeto que el presidente tenía por el sentido de los negocios de John. Se inyectó una gran cantidad de capital nuevamente en la economía, se restauró la confianza pública en el sistema bancario de Estados Unidos y una vez más se evitó un desastre económico gracias a los arreglos y negociaciones de John. Pero, aunque una vez más fue brevemente etiquetado como un héroe, las personas casi inmediatamente comenzaron a darse cuenta de cuán dependientes se habían vuelto de un solo hombre. Hasta ahora hemos escuchado cómo J.P. Morgan revolucionó las ferrovías, cambiando la forma en que las personas transportaban mercancías. La era de los varones ladrones, que podían dirigir sus negocios sin control y sin obstáculos, estaba llegando lentamente a su fin a medida que el público estadounidense se volvía cada vez más cauteloso en relación con un puñado de hombres de negocios que tenían tanto poder e influencia. John fue convocado a declarar ante el Comité Peugeot, que quería investigar la verdadera extensión del fideicomiso monetario de Wall Street y su papel en la economía estadounidense. John estuvo en primera fila durante las audiencias del Comité Peugeot y se convirtió en el rostro del poder de Wall Street. A pesar de su éxito financiero, la salud mental de John se estaba deteriorando. Tuvo múltiples colapsos nerviosos y luchó para lidiar con la representación negativa del público en los medios. Irónicamente, estaba programado para abordar el Titanic en su viaje inaugural, pero debido a problemas de salud, renunció en el último momento. Mientras tanto, el Comité Peugeot abrió el camino para el establecimiento de la Reserva Federal, ya que estaba claro que no podían depender de un puñado de individuos ultra ricos y poderosos para intervenir y arreglar la economía. Pero John nunca vería las repercusiones de esta investigación porque un mes después, el 31 de marzo de 1913, el financiero de 75 años murió mientras estaba de vacaciones en Roma. Después de su muerte, el hijo de John asumió el negocio y continuó su expansión. De hecho, hasta el día de hoy, existen preocupaciones de que el banco sea demasiado poderoso. Después de 200 años de consolidación en la industria bancaria, JP Morgan Chase es el banco más grande del mundo en capitalización de mercado. Así que, si bien la opinión puede estar dividida sobre John Pierpont Morgan, no hay duda de que su legado perdura. ¿Se te ha gustado el contenido? Colabora con nuestro trabajo dejándonos tu me gusta y suscribiéndose al canal.